¡Guau! ¡Qué casa tan grande! ¡Me encanta! ¡Un columpio! ¡Quiero ir! ¡Vamos, Andreita! ¡Columpiando! Volar alto. Hermana, mañana pondremos un caballete aquí y podremos dibujar muchos girasoles todos los días. Andreita, ¿seguiremos siendo felices así para siempre? ¡Claro que sí! Hermana, Por favor, no te acerques. hermana, te lo ruego. Hermana, 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 hermana. Andreita. Este médico se especializa en enfermedades mentales. Tiene un 90% de probabilidad de curar a tu hermana. Si logras que Esteban cambie un poco, iré a pedirle que la trate. Hermana, tranquila. Cumpliré la misión y te curaré. Solo te acompaño hasta aquí. No me atrevo a entrar. Andrea, Esteban no es alguien simple. Es un tabú de la familia. No puedo decir más. Pero ten mucho cuidado. Tranquila, puede irse. Gabriel, ¿de verdad dejarás que Andrea cuide a Esteban? Al fin y al cabo, él es... Solo tienes que pedir que la manden al tercer piso. Doña Celeste no dirá nada. Si a ella le gusta, que lo haga. Gabriel, ¿por qué sigues tan orgulloso? Si Andrea puede cuidar a Esteban, seguro también puede cuidarte a ti. Entré a la familia Ramírez para ganar dinero y darle un hogar a mi hermana. Solo tienen 3 minutos cada una, y solo pasará una. Si ayudé a la señorita Lucía a salvar su matrimonio, y a Ignacio a estudiar en paz, Promesa. seguro Palabra puedo de honor. cambiar a Esteban. No se puede romper. Para curar a mi hermana, debo seguir adelante, por más difícil que sea. Señor Esteban, ¿está ahí? Doña Celeste me envió a cuidarlo. Si está dentro, entraré. Buenas noches, Esteban Ramírez. Su madre me encargó que a partir de esta noche me encargue de su bienestar. Aquí tiene el plan de dieta y rutina. Revíselo. Una vez lo apruebe, lo aplicaremos gradualmente. ¿Qué dijiste? ¿Cuidarme? ¿Cómo? ¿Me llenarás la bañera? ¿Me darás la toalla? ¿O me ayudarás a limpiarme tú misma? ¿O me desabrocharás la camisa uno a uno? ¿Y me ayudarás a acostarme? Andrea.
Ahora estamos a solas en este edificio. ¿Adivinas qué te voy a hacer? ¿Y crees que podrás escapar? Esteban Ramírez, por favor, no. ¿No? Entonces, antes de entrar, debiste pensar en el precio que tendrías que pagar. Esteban Ramírez, ¿cree que entraría aquí sin estar preparada? Soy alguien sin escrúpulos. ¿Por qué desperdicia su tiempo con alguien tan fría y dura como yo? Si insiste en forzarme, incluso en el último momento, solo podré llevarnos a la tumba. ¿Corazón de acero? Andrea, eres más astuta de lo que imaginaba. Al lugar habitual, trae a 5 que sepan complacer. Ya que no puedo tocarte, ¿acaso no puedo tocar a otras? ¿No querías cuidarme? ¿Ah? Entonces te mostraré cómo me cuidan normalmente. Esteban Ramírez, ¿me extrañaste hoy? Donde me lastimaste la otra vez, aún me duele. Si no me crees, toca. Cerrar los ojos es desobedecer al jefe. Se te quita el sueldo de este mes. Hermanita, un espectáculo tan bueno. Debes abrir bien los ojos y verlo. Después de todo, es un privilegio que te da Esteban Ramírez. Andrea, ya sea que haga esto con diferentes mujeres a diario, o que tú seas la que me satisfaga sola, tú elige. Esteban Ramírez en realidad no las desea a ellas. Siendo así, ¿para qué fingir? Siendo así, ¿por qué fingir? ¿Qué dijiste? Dije que solo está fingiendo. Solo quiere que todos crean que usted... ¡Lárguense! Sigue. En realidad veo que, ya sea conmigo o con esas mujeres, no siente deseo. Ni siquiera les agrada. Finge ser un depravado irónico solo para que todos crean que es un inútil. Y bajen la guardia. De hecho, está tramando en secreto hacerse con la fortuna de los Ramírez. E incluso tiene otros planes más grandes. ¿No es así? Andrea, sabes demasiado. Dime, ¿quieres ahogarte rápido o morir de frío aquí, poco a poco? ¿Está en serio, Esteban? No, por mi hermana. No puedo asustarme. Esteban Ramírez. El agua, de hecho, está muy bien. Al menos es más sencilla y más limpia que lidiar con la gente. ¿Sabías que me he ahogado 4 veces? La primera vez caí en una piscina helada al cortar pasto. Regresé con mi tío con hielo en el cuerpo y solo me culpó.
Entonces me di cuenta de que lo más frío que el agua era no tener un hogar al salir. La segunda vez, mi hermana y yo trabajábamos en una fábrica ilegal. El jefe no nos pagó, así que les rogamos de rodillas. El jefe se enojó mucho, me hundió la cabeza en un tanque de agua sucia, y era mucho más fuerte que usted. La tercera vez fue la más dolorosa. Mi hermana saltó al río helado por un animal, con todo nevado. La saqué del agua, estaba quieta, más fría que el agua. Esta es la cuarta vez. Esteban Ramírez me tiró aquí para ver llorar, para que ruegue o para amenazarme con la muerte. La muerte es mi amigo más cercano. Cada mañana al despertar siento que me espera. ¿No me cree? Mejor juguemos un juego. Veamos quién agurre primero, o si me congelo y pierdo el conocimiento. De verdad no le teme a la muerte. Ni siquiera más que a mí. Basta. Lárgate. No mereces morir en mi piscina. Esta vez gané la apuesta. Ahora podré vivir en paz. Esteban Ramírez, descanse. Mañana a las 9 le despertaré. Hermana, la verdad es que le mentí. No le temo a la muerte, pero por ti nunca renunciaré a mi vida, ni aunque me desespere. Hermana, espérame. Haré lo posible por cambiar a Esteban y curarte. Entonces podremos volver al campo, a vivir una vida simple y feliz. Andrea, hoy estás muy ocupada y no podrás grabarme un video. Claro que no. Si estudias bien en la escuela, al volver te grabaré. ¡Genia! ¡Niña! No te acerques para nada ahora. Al señor Esteban le odia que lo molesten por la mañana. La semana pasada, un jardinero apenas hizo ruido cortando ramas, y Esteban lo derribó de una patada. Las tijeras le atravesaron la palma. ¿Cómo la bondadosa doña Celeste tuvo que lidiar con ese diablo? Nunca debió. ¡Cállate! A los Ramírez les está prohibido hablar de eso. En fin, hazle caso y aléjate de esa víbora. Gracias por avisarme, pero es mi trabajo.
Esteban, es hora de levantarse. ¿Qué? ¿No te acabaste de suficiente noche? ¿Aún te atreves? Claro que puede tocarme. En fin, al entrar a los Ramírez, me contrataron un seguro de vida de 2 millones de euros. Cambiar mi vida por 2 millones de euros es una buena inversión. No solo no temes la muerte, sino que ya calculaste tu precio. ¿Qué clase de loca eres? ¿Quién te dio permiso de tocar mis cosas? Esteban, las cosas que pasan mucho tiempo sin luz terminan pudriéndose. Y los seres humanos también. Hay que exponerse al sol para estar sanos. Algunas cosas nacen para vivir en la oscuridad. Si ven la luz, mueren sin duda. Su mirada no tiene calor ni vida. Ni siquiera parece de un ser vivo. Esteban se equivoca. Nada nace para vivir en la oscuridad. Hasta una serpiente fría, tras la hibernación, sale a disfrutar del sol. Lo que teme la luz nunca es el objeto en sí, sino el moho que lo cubre. Como quieras, idiota. Preparé un poco de arroz, le puse ginseng y nido de golondrina. Es muy bueno para el estómago. ¿Lo hiciste tú misma? Sí. Se ve bien, huele muy rico. Pero si algo no resiste la prueba de un aditivo, es basura. Parece que el señor Esteban planea usar el vicio y la decadencia para tomar el poder de los Ramírez. Pero si ni un tazón de arroz puede tragar, ¿cómo cree que podrá tragar el hueso duro de los Ramírez? ¿Tomar el poder? ¿Alguien así como usted está a la altura? Andrea, ¿crees que solo por este seguro, de verdad no me atreveré a tocarte? Te lo digo, destruirte sería mucho más fácil que destruir este tazón. Claro que se atreve. Pero además de desahogarse, ¿qué más ganaría si me destruye? Seguro que hay muchos en la familia Ramírez esperando dar con su punto débil. ¿Acaso quiere arruinar todo su plan por culpa de una simple sirvienta como yo? ¡Lárgate! No come la comida de los Ramírez. Solo come lo empaquetado. E incluso le da pan a los peces para probarlo. ¿De qué se está protegiendo? ¡Qué tranquilo! Señorita Lucía, ¿alguien de la familia Ramírez envenenó a Esteban? No, mi hermano mayor y Gabriel despreciarían usar esos métodos. Mi cuarto hermano solo juega videojuegos todo el día. Y mi quinto hermano, Mateo, es un ángel. Y es muy bueno con Esteban. Tal vez otros lo maltraten, pero Mateo jamás lo haría.
¿Y don Javier y doña Celeste? Bueno, mi tío Javier es un sabio famoso de la ciudad capital, y mi tía Celeste es una gran filántropa. Fundó la Fundación Esperanza Infantil, salvando miles de niños cada año. Ellos mucho menos. Si nadie lo envenenó, ¿de dónde viene su profunda desconfianza? Andreita, hay muchos temas tabú de Esteban en la familia. No indagues más. Si te molesta, avísame, y haré que Gabriel te traiga de vuelta. Señorita Lucía, no se preocupe, estoy bien. Andrea, el señorito Esteban te pide ir ahora mismo. Hoy día quería matarme, y ahora me llama de repente. Llegas tarde, ya terminó la fiesta. Pero yo aún no he bebido lo suficiente. Ven, acompáñame a beber. Señor Esteban, sus dedos están blancos y descascarados por el alcohol. Su rostro tiene un color gris anormal. Se nota que tiene un grave problema de estómago y que la noche lo duele tanto que no puede dormir. Siendo así, ¿por qué sigue bebiendo? Un asunto mío no le incumbe a una simple niñera. Señor Esteban, si solo quiere fingir estar muy borracho, ¿por qué beber de verdad y arruinar su salud? ¿Cómo logrará su gran plan? Si quiere fingir un estilo de vida de lujos, con su desorden y mal olor a alcohol basta. Después de todo, siempre ha actuado muy bien, ¿no es así? Andrea, ¿te crees muy lista? No tienes idea de lo turbio que es este mundo de la élite, ni lo venenosos que pueden ser las personas. Lárgate. Ahora, ya. Chico. ¿Qué tan grande debe ser el odio y qué tan profunda la obsesión para que alguien arriesgue su salud y se haga pasar por un zombi día tras día? ¿Y qué pasado es tan terrible para que los Ramírez lo oculten con tanto rigor? Señorita López, no se malinterprete. La señora no la vigila ni desconfía de usted. Solo está muy preocupada por el señor Gabriel. El señor Esteban tomó sol y comió esta mañana. Avanza lento, pero mejorará. Pero ella debe cuidar su salud. Que se tranquilice. Doña Celeste hizo este pastel de 8 delicias. Se lo encargo. Entréguelo al señor Gabriel. Con una madre tan cariñosa, un padre educado, un hermano humilde y un señorito admirado por todos. ¿Por qué Esteban se ha vuelto tan paranoico y destructivo? Señor Sebastián, el señor Lucía dice que Andrea sigue con Esteban a esta hora. Temeroso por ella, pide que la devuelva. Es muy inteligente. Seguro tiene sus motivos. ¿Y el señor Lucía? Dile que es decisión de Andrea. Si logra cambiar a Esteban, será un gran mérito para la familia Ramírez. Y le daré una generosa recompensa. ¿Cuál es el progreso de la nevada ese 2014? Señor Sebastián, aún no hay pistas. Silencio.
Señorito Esteban. Es un espasmo agudo. ¿Dónde está su medicina? Es don Javier, doña Celeste y Mateo. Y aquí está Esteban. Un certificado de Esteban de niño. Esteban, parece que la segunda rama familiar, a pesar de su amabilidad, no es tan simple como pensaba. En los 7 años, que doña Celeste se fue a cuidar su salud, lo dejó solo en esta familia tan compleja. Sin la protección de sus padres, ¿qué fue lo que realmente vivió? Señorito Esteban. Relájese. Soy yo. Solo soy una simple niñera. No le haré daño. Así que ya se acostumbró a esto. Tía Carmen, por favor, cuide al pequeño señorito. Si pasa algo, avíseme de inmediato. ¿Qué estás haciendo? Señor Esteban, anoche su estómago le dolía mucho. Temí que volviera a dolerle, así que... Te dije que te alejes de mí. Puedo matarte en cualquier momento. La verdad, no eres tan malo como dicen. Al contrario, eres bueno.
He visto a muchos hombres realmente malos. No eres como ellos. Aunque siempre finges ser cruel, rompes cosas y dices palabras duras, al final siempre me dejas escapar. Porque aún conservas algo de bondad. Esteban, de verdad eres bueno, mejor que mucha gente. ¿Soy bueno? Eres una loca. Ahora quiero 3. Bien. ¿Escuchaste? Atender mis necesidades físicas. ¿Aún crees que finjo? Que los adultos satisfagan sus necesidades es normal. Señor Esteban, iré a prepararlo todo para darle un toque más sensual. Dicen que Andrea pasó la noche en el cuarto de Esteban y aún no ha salido. ¿Crees que él le hará algo? Aunque le pase algo, se lo buscará. Ay, temo que entonces la señorita Lucía se va a preocupar. ¿Qué demonios quiere esta mujer? Disfrute, señor. ¿No prometió Andrea a doña Celeste cambiar a Esteban? ¿Por qué ahora trae mujeres a su cuarto? ¿Acaso ya se rindió? Señor Gabriel, ¿qué hace aquí? ¿Así cuidas a Esteban por la tía Celeste? ¿Qué diferencia hay? Solo añadiste una guardiana inútil. No es así, señor Gabriel. Esteban no es tan simple. Nació para el mal. No puedes cambiarlo, solo te arruinarás. ¿Sin probar, señor Gabriel? ¿Cómo sabe que no puedo? No creas que por ayudar a Lucía e Ignacio eres todopoderosa. Si no te ataca, es por respeto a la tía Celeste. ¿Crees que te dejará en paz luego? Señor Gabriel, nadie muestra preocupación de forma tan agresiva. Andrea, el señor Esteban es un demonio. No lo cambiarás. Escucha al señor Gabriel y no te metas en este lío. ¿Quién dice que no cambiará? ¿No me creen que en 3 segundos me llamará? No te creas tanto. ¿Crees que Esteban es un niño de 3 años? Andrea, que el señor Esteban no te echa ya es mucho. ¿Cómo va a llamarte? 3, 2... ¿Por qué nos llamó en ese estado? ¿Quiere matarnos? Exacto. Andrea, entra ya. ¿En serio?
¿El señorito Esteban sí llamó a Andrea? ¿Cómo lo logró? De verdad quiero ver cómo Andrea se las arregla con él. ¿Quieres verlo? Ve a Recursos Humanos y renuncia. Si tienes celos, ¿por qué te desquitas conmigo? Oiga, señorito Gabriel. Dejaste medicinas especiales aquí para que crean que tengo una enfermedad sucia. ¿Esta es tu idea de diversión? La noticia de que Esteban está enfermo pronto se sabrá, y así no habrá mujeres dispuestas a salir con él. Señorito Esteban, me puede descontar el sueldo o golpearme si quiere. Solo creo que no debería desahogarse de esta forma que ni a usted le gusta. Podría cambiar de método, por ejemplo, al tiro. Mira quién es esta. ¡Mi hermana! Te lo digo otra vez. Te guardarás todo lo que viste y pensaste. Si dices ni una palabra o filtraste algo, te aseguro que tú y tu querida hermana desaparecerán sin dejar rastro. ¡Lárgate! Parece que Esteban murió en esos 7 años desconocidos. No. Vi claramente una pizca de ternura en sus ojos. Descubriré la verdad y lo cambiaré. Ya te dije que es una víbora que no se calienta. Ya te dije que no te metas en los asuntos de Esteban. Llévenla a que la atiendan. No dejen que asuste a los de la mansión. Gracias, señor Gabriel. Recuerda que solo eres una niñera. Tu deber es cuidar a Lucía y a Joaquín. No dejes que esto vuelva a pasar. Sí. Andreita. Andreita, ¿por qué tardaste tanto? Hubo un problema con Esteban. Me retrasé. Lo siento, señorita Lucía. No cuidé bien al pequeño Joaquín anoche. No digas eso. Ya cuidas muy bien de Joaquín. Ahora duerme muy tranquilo todas las noches. Por cierto, Andreita, ¿Esteban no te hizo nada? No. Solo cuenta las cosas buenas. Andreita. ¿Vienes de la habitación de Esteban? ¿Qué te pasó? ¿Te lo hizo Esteban? ¡Qué exagerado! ¿Cómo pudo Esteban hacerle esto a Andreita? Tía Celeste, Andreita es mi niñera. No puedo dejar que corra ese riesgo. Fui muy egoísta. Solo pensé en cuidar a mi hijo y olvidé que tú también eres una niña. Esteban siempre fue desconfiado. Enviarte así de directo fue un poco imprudente. Pero, Andreita, lo que has hecho hasta ahora es muy bueno. Solo que... Tía Celeste, discúlpeme, pero no dejaré que cuide a Esteban. Es muy riesgoso. Esta noche la traeré de vuelta. Solo cuidará de ti y de Joaquín. Desconfiado. Ya sé qué debo hacer. Así será por ahora. Desde esta noche ya no tendrás que ir a verlo. Señor Gabriel, doña Celeste, quiero seguir cuidando a Esteban. Pero por favor, permítanme 3 días libres. Le prometo que en 3 días habrá avances en este asunto. ¿En serio, Andreita?
¿Tienes un nuevo plan? Sí. Si tu esfuerzo será igual que antes, creo que no hay necesidad de perder tiempo. Gabriel, Celeste, Lucía, por favor, confíen en mí. Como quieras, pero mejor cumple tu palabra y no dejes que vuelva a pasar. Andreita, gracias. Gracias por seguir ayudando a Esteban. Es mi deber. Es muy desconfiado. Tal vez debería dar un paso atrás. Quiero permiso para esta noche. ¿Permiso? Al menos eres consciente de tus límites. Esta noche el paraíso, 10 docenas. Entendido. Es hacia el monte. Lo seguí 3 días. Al fin bajó la guardia. Es la bomba de los Ramírez. ¿Qué hace Esteban aquí? Esteban. ¿Por qué no duermes a esta hora? ¿Cuántas veces te he dicho que no tienes que esforzarte tanto con esto? Tranquila. ¿Acaso esa mujer es la madre de Esteban? Andrea, ¿de verdad no temes a la muerte? En ese caso. Dime, ¿qué es lo que sabes? Tu madre biológica no es doña Celeste, sino la señora de antes. Quizás fuera de origen humilde. Era empleada de los Ramírez. Tuvo un romance con don Javier y te dio a luz. Esteban, es mi culpa. Naciste inferior a los demás, pero así es nuestro destino.
Mateo, ese es tu hermanito. No temas, desde hoy eres mi hijo. Vamos, dime, mamá. Él es tu papá. Por fin tienes un papá. Por eso un hombre culto como don Javier, que vive por su honor, te odiaba tanto. La certificación en la caja de tu cama seguro se la llevaste y él mismo la rompió. ¡Papá, mira! ¿Quién te dio permiso para sacar tan buena nota? ¿Eres tan patético que crees que mereces destacar? Solo mereces vivir en la basura. Lárgate y nunca más quiero verte. Lárgate. La verdad, tu objetivo no es solo la fortuna de los Ramírez, sino derribar a toda la familia. Me sometiste a tantas pruebas, tal vez porque creías que tenía algo de ingenio y podía serte útil. No aceptaste la propuesta de disparar porque no toleras ningún error en tu plan para destruir a los Ramírez. ¿Y qué? Exacto. Quiero destruir a los Ramírez. Quiero que todos esos hipócritas y arrogantes de los Ramírez paguen por lo que hicieron. Pero doña Celeste te trata tan bien. ¿Ella me trata bien? Entonces mira qué cosas me manda. ¿Lo ves bien? Andrea, ¿crees que es una santa que está por encima de todo? Me adoptó solo para ganar una buena reputación. En realidad siempre ha querido que muera. Y que muera mi madre. Aunque mi madre se escondió en este lugar sin luz por décadas, haciendo los trabajos más sucios y pesados día tras día, ella sigue queriendo que muera. Todas las veces que falsamente mandaba comida y suplementos, mezclaba veneno lento. Y ese tal Javier Ramírez se cree un hombre ilustre. Él fue quien abusó de mi madre. Y al final fue él quien insistió en que mi madre lo drogó. Todos los Ramírez son iguales, hipócritas. Desean que desaparezcamos. Que doña Celeste, que se arrodilló ante mí por Esteban para salvar a los huérfanos. Y el don Javier, que parecía tan modesto, resultaran ser personas así. Ahora te doy dos opciones. O bien eres de mi lado y me sirves, o desapareces. Te doy 3 días para pensarlo. En 3 días dame tu respuesta.
3 días. Estos 3 días deciden el destino de mi hermana y el mío. ¿Qué debería hacer? ¿La devota Doña Celeste de verdad es la malvada serpiente envenenadora que Esteban describe? Tranquilo. ¿El plan de Esteban para derrocar a los Ramírez también incluye a Joaquín? Mi hijo mayor, Sebastián, es muy capaz. Puede resolver cualquier problema complicado. Si el omnipotente Sebastián Ramírez se enfrentara a un dilema tan sin salida, ¿qué haría? ¿Qué tanto piensas, pequeña? Tienes el ceño tan fruncido que podrías aplastar moscas. Señor Lucía, solo pensaba que ya es época de cambiar la ropa y qué tipo de ropa preparar para el pequeño señorito. Mientes. Parecías alguien a quien le deben 8 millones de euros que no puede recuperar. Hablo en serio. Si tienes algún problema, solo dímelo y buscaré la forma de ayudarte. Gracias por su preocupación, señor Lucía. Debería irse a descansar. Jugar tanto es malo para su cuello y su salud. ¡Ay, basta! Odio que me mandilen como si fuera mi mamá. No escucho, cierro los oídos. Je. Tanto doña Ramírez, la señorita Lucía, como el señor Lucía me han tratado con tanta amabilidad, y yo guardo un secreto que podría ponerlos en peligro. Y hasta dudo si debería decírselo. ¿Qué es lo que debería hacer? Algo no cuadra. Nada cuadra. Andreita estaba así. Es obvio que pasó algo grave. Mañana iré con mi hermano. Hermano, necesito que me ayudes con algo muy importante. Habla con Luis Ortega. Es sobre niñera Andrea. Con Luis Ortega. La verdad no es solo por niñera Andrea. Más bien es por Lucía y Joaquín. Mira, Lucía ya tuvo al bebé hace mucho y la familia no se ha reunido. Así que pensé que aprovechando que hoy estás en casa, comamos juntos y veamos a niñera Andrea. Bien, dile a la cocina que prepare el desayuno que le gusta a Lucía. En el jardín de las magnolias, y que vaya con el guerrero. ¡Qué bien! Me aseguraré de que todo esté listo. Andreita, en un rato coge a Jean y ven al jardín de las magnolias a desayunar con mis hermanos. El jardín de las magnolias es el camino a la extensión. Aún no sé cómo responderle a Esteban. Sebastián y Gabriel son muy perspicaces. Seguro me leerán la mente. Señorita Lucía, gracias por su invitación, pero mejor no iré. Debo ir a lavar la ropa del pequeño señorito. Además, quiero aprovechar que descansa esta mañana para repasar sobre crianza. Andreita, por favor, ven. Por fin Sebastián está aquí hoy. Si logras su reconocimiento, nadie en la familia Ramírez se atreverá a molestarte. Señorita Lucía, de verdad no iré. Ya estoy muy agradecida con el reconocimiento de usted y doña Ramírez. Vaya a pasar tiempo con los señoritos. No se preocupe por mí. ¿Ella es tu niñera? Sí, hermano. Prefiere cuidar a Jean y no desayuna con nosotros. Es muy diferente a quienes se desesperan por unirse a la familia Ramírez. Andrea. Por favor, dale esto a Esteban. Al señorito Esteban. Mateo. La luz de los ojos de la señorita Lucía, ¿de verdad le envía cosas a Esteban? ¿No lo sabías? El señorito Mateo siempre ha sido muy bueno con el señorito Esteban.
Da igual si está en casa o no, siempre cuida de él. ¿Cómo alguien como el señorito Mateo usaría una caja tan llamativa? Antes, cuando el señorito Mateo mandaba cosas, siempre había chismes. Y cuando llegaban al señorito Esteban, siempre faltaba algo. Luego el señorito Mateo pidió que hicieran cajas de seda transparentes como esta. El señorito Mateo quiere decirle a todos que protege a Esteban. El señorito Mateo es la luz de los ojos de la finca. Mientras él esté aquí, esta casa tan aburrida cobra vida. Además, hablando de eso, el señorito Mateo debe estar a punto de volver. Ya que ahora eres la que cuida del señorito Esteban, tú le entregas esto. No quiero ver a ese diablo. El señorito Mateo es el hijo biológico de doña Celeste. Debería ser la persona que más odia y envidia a Esteban. Pero, ¿por qué es tan bueno con Esteban? ¿O será otra actitud más difícil de notar? ¡Cuidado! Es Mateo Ramírez. Gracias, señorito Mateo. Señorita López, ¿podría acompañarme a un lugar? Quiero hablar con usted. Alguien se encargará de recoger esto. Bien. Señorita López, ¿podría darme un poco de su tiempo? Por favor, mira esto primero. El 8 de diciembre nevó muchísimo. Mi madre me llevó al bosque y señaló una sombra sucia en la cabaña. Dijo que era mi hermano. Se llama Esteban. Era muy pequeño, hasta me quedaba la mitad de cabeza. Tenía todo el cuerpo rojo del frío y quería darle mi ropa. Se alejó asustado, con ojos muy desconfiados. En ese momento pensé que en el futuro le daría la ropa más gruesa y caliente. ¡No peguen a Esteban! En ese instante juré que lo protegería. En Nochevieja la casa se decoró, pero nadie recordó que hoy también era el cumpleaños de Esteban. Cuando fui a buscarlo con el pastel, me preguntó desconcertado: ¿Qué es esto? ¡Feliz cumpleaños! En ese momento decidí que compensaría todo lo que le faltó y le daría lo mejor del mundo. A principios de septiembre, en el frío otoño, Esteban se abrió una gran herida en la mano. Cuando regresé con la caja de primeros auxilios, lo vi desgarrando la herida con sus uñas. Le pregunté por qué lo hacía y me respondió: Si sangra más, coagula más rápido. En ese instante me di cuenta de que todas sus viejas cicatrices se las había desgarrado él mismo, para que sangrara más y sanara más rápido. Una gran culpa me inundó como un maremoto. Fui un mal hermano. Es el diario de Mateo. Y el sufrimiento de Esteban en la familia Ramírez. De verdad lo registró minuciosamente por tantos años. ¿De verdad ama a Esteban? Todos dicen que es mi hermano mayor. Pero según el embarazo de mi madre, él es 2 meses menor. Solo nació prematuro. En mi corazón, Esteban siempre será mi hermanito. Señorita López, le pido disculpas por los daños que Esteban le causó estos días. Tiene mal carácter, pero su corazón no es malo. Ya le pedí a mi madre que busque a don Salvador. Haremos todo lo posible para curar a su hermana. Yo no hice nada, pero el señorito Mateo ya arregló todo esto a mis espaldas. Y además dice que Esteban, quien quiera destruir a los Ramírez,
no tiene un mal corazón. Que Esteban llegue a este punto no fue de la noche a la mañana, ni es culpa de una sola persona, pero siempre he creído que en lo más profundo de su corazón aún queda un rincón de bondad. Señorita López, usted es la única persona en años que ha podido estar a su lado por 3 días. Si después de descansar aún tiene fuerzas, ¿podría cuidarlo un poco más? Este es mi número privado. Búscame si necesitas algo. No puede ser. El señorito Mateo regresó y vino a ver a Andrea al jardín en secreto. El señorito Gabriel se ve más aterrador que en la mesa de negocios. Dios mío, ¿al fin va a pasar lo que esperaba? Me enteré de un gran escándalo de amor entre los ricos. Señorito Gabriel. ¿Qué haces aquí, hermano? ¿Qué haces aquí, hermano? ¿Qué? ¿No debería estar aquí? Mateo, debes estar cansado del viaje. Ve a descansar. Gracias por preocuparte, hermano. Señorita López, llámeme si necesita algo. Sí, señorito Mateo. Señor Gabriel, hace un momento Andrea sonrió muy tierna al señorito Mateo. Pero con usted parece ver a un director. Andrea, hay diferencia entre amo y sirviente. Te pasaste. Tiene razón, señor Gabriel. Fue mi descuido. Le prometo que no lo volveré a hacer. ¡Alto! ¿Acaso te di permiso para irte? Señor Gabriel, me estoy esforzando en seguir su consejo y mantener la distancia de los señoritos, incluyendo a usted. Si en el futuro tiene alguna indicación o advertencia, pida a doña Rosa que me lo comunique. Señor Gabriel, ¿de verdad no transferirá a Andrea a su lado? Mire, hasta el señorito Mateo ya la ha notado. Temo que la segunda rama familiar se la lleve por completo. Ridículo que los señoritos Ramírez peleen por una niñera. Anúncialo. Mañana a las 7 habrá una cena familiar para recibir a Mateo. Todos deben asistir. El señor Gabriel no suele subir al segundo piso. ¿A qué vino hoy? Mateo, recuerda la primera regla del reglamento familiar Ramírez. Tranquilo, hermano. No pienso casarme ni tener novia en estos años. El señor Gabriel subió al segundo piso solo para darle una advertencia al señorito Mateo. El reglamento familiar Ramírez fue establecido por don Ramírez. Ahora el señor Gabriel lo usa para advertir al señorito Mateo si en el futuro él mismo. Será muy interesante verlo. El señorito Mateo aún no sabe que su querido hermano quiere vengarse de ellos. ¿Debería advertirlos? Si sangra más, se coagula rápido.
¿Y Esteban? ¿Cuántas veces tuvo que lastimarse para llegar a esa cruel conclusión de que más sangre acelera la coagulación? Mañana es el tercer día. Tengo que encontrar una salida. Ven, vamos. Señorita Lucía, creo que mejor no voy. Andreita, hoy tienes que ir. La otra vez no fuiste y el niño me agarró un largo rato. Aún me duelen los brazos. Ay, ya, vamos. ¡Vamos! Parecen ser muy felices, pero el envenenamiento de Esteban y lo que pasó hace años. Ay. Mi hermano no está hoy, porque siempre hay mala suerte. ¿Qué tal si la invito a subir al cuarto piso esta noche? Señorito Mateo, por fin Lan llegó. Todos me esperaban. Tío mayor, tía mayor, buenos días. Padre, madre. Tía, segundo hermano, cuarto hermano. Lucía. Quinto hermano. Mateo, siéntate. En medio año has madurado mucho. Ven, siéntate a ti. Cuéntale al tío lo que viste este semestre. Sí. Con la vuelta de Mateo, el salón se iluminó. Con razón, don Ramírez te quiere más. Hoy sí que está animado. ¿Quién te dejó venir? Es una cena familiar, no tu sucio patio trasero. Lárgate de inmediato, no manches nuestras vistas. Padre. Yo pedí que Esteban viniera. Ya dije que en mis cenas, Esteban tiene que estar aquí. Mateo, ¿no sabes cuántas locuras hizo mientras no estabas? ¿Acaso merece estar en un lugar así? ¿Viniste solo porque Mateo te dijo? ¿Crees que al estar a su lado podrás limpiar tu sangre sucia? Ni lo sueñes. Siempre serás la vergüenza de los Ramírez. Lárgate de aquí de una vez. Padre, aunque no me soporte, en mi cuerpo corre su sangre. Y cuando usted fallezca, yo iré a su tumba. Tú. Desgraciado. Celeste no debió ceder y adoptarte. He vivido mi vida intachable. ¿Cómo terminé atado a un sucio animal como tú? Traigan la vara. Hoy mataré a este desvergonzado animal. Padre, cálmese. Cálmese, relájese. Javier, aparta. Celeste. Mamá. Celeste. Celeste. Tía Celeste.
Médico, llámenlo. Hola, doctor Jiang. Mi madre se golpeó la nuca. Venga de inmediato. Padre, llévela a su cuarto. El doctor Jiang llegará pronto. ¡Maldito! Al nacer debí haberte estrangulado con mis propias manos. Si le pasa algo a Celeste, te enterraré vivo con ella. ¡Lárgate! Eres un desastre. No mereces estar en la familia Ramírez. Vamos. Esteban, ¿te duele? Nada mal. No fue tan grave como la vez pasada con Esteban. Esteban, mírame. Esteban, mírame. Fue un accidente, no es tu culpa. Padre solo está furioso y no piensa. Ignacio es muy joven y Esteban Ramírez no es mejor. No te lo tomes a pecho. Vamos. Primero te curaré, luego iremos a ver a mamá. Siempre haces lo mismo, una y otra vez. Cuando el mundo me rechaza, me ayudas a levantarme. Ojalá yo fuera como... Vamos. No. Nunca podré ser como tú. Solo estoy a tu lado por tu bondadosa caridad. No tomarlo a pecho suena fácil. Alguien que vive en la luz, ¿cómo entenderá el frío mortal de la sombra? Vamos. Don Javier, tan gentil con doña Celeste, ¿realmente hizo eso en el pasado? Doctor Jiang, ¿cómo está Celeste? No se preocupe, don Javier. La herida no es profunda. Estará bien en unos días. Pero... ¿Pero qué? Doña Celeste sufre de debilidad crónica en el estómago. Está muy débil. Si continúa así, pondrá en riesgo su vida. Ahora necesita a alguien muy cuidadoso que sepa de nutrición, para cuidar su dieta y rutina de cerca. ¿Eres Andrea López? A partir de mañana, serás tú quien se encargue de las 3 comidas diarias y el cuidado de doña Celeste. Si puedes cuidar bien a Lucía, seguro podrás cuidar bien a Celeste. Tío Javier, Andreita es mi niñera. El contrato solo dice que cuide de mí Joaquín. No la presione. ¿Te importa más su voluntad o la vida de Celeste? Además, ¿quién más podría intentarlo ahora? Pero... Acepto. Cuidaré al pequeño señorito e Ignacio Ramírez. Y prepararé las 3 comidas diarias para doña Celeste. Si lo acepto, podría ser mi ruina. Pero por mi hermana, debo hacerlo. Aquí están los gustos y hábitos de Celeste. Memorízalos. Cuidarás a Celeste. Sé muy atenta. Es demasiado detallado. Pero siento que este afecto es demasiado pesado. Parece más un pago de deudas y una compensación. Don Javier, lo tendré muy en cuenta. Mañana prepararé el desayuno para doña Celeste. Señorita Lucía, doña Ramírez, iré a cuidar al pequeño Joaquín. Andreita, te lo agradezco.
Esteban seguro creyó que elegí a Doña Celeste y no a él. Debo explicarme rápido. La cena de hoy causó un gran escándalo. Andreita tiene que cuidar a la tía Celeste. Debo avisar a mi hermano. Hermano, salva a Andreita. El tío Javier la designó para cuidar a la tía Celeste. Ya conoces la salud de la tía Celeste. Claramente la están sometiendo a un castigo, trabajándola como una bestia. ¿Qué actitud tiene? Por lo que dices, parece que ella aceptó. Es muy inteligente. No hará lo que no pueda. Y vamos a ver cómo Andreita se cansa hasta morir trabajando sin parar. La vi en el pasillo hace poco. Se ve muy decaída. No quiero... Lucía, deberías ir a la casa de los Jiménez por un tiempo. Mi hermano realmente ayudó. Hermano, no quiero volver con los Jiménez. Quiero quedarme a cuidar a mi niñera André. Si te quedas en casa Ramírez, ella tendrá que atender a todos. Debe ser comprensiva con los empleados y evitar que se agote. Tienes razón, hermano. Pero ¿qué pasa si Andreita corre peligro? Salvo que configure mi llamada de emergencia para que redirija a tu número, así si Andreita me llama y no contesto, podrá llamarte a ti. Claro. Sí. Andreita. Señorita Lucía. Andreita, llevaré a Saiyín con los Jiménez unos días. Si tienes algún problema, tienes que llamarme. O no comeré 3 días y cumplo lo que digo. Bien. Si me enfrento a algo complicado, te llamaré. Qué ridículo. ¿Cómo esperé que me eligieras? Resulta que eres como ellos. Igual de hipócrita y detestable. Siendo así, destruir esta falsa calidez, hacerlos probar el abismo. ¿No sería lo más justo? ¿Cómo va todo? Casi. Solo hay que esperar. Un momento en que todos salgan juntos y la seguridad esté más baja. Otra vez esperar. Ya he esperado tantos días. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? Si bebes hasta que te dé cáncer de estómago, ¿de qué le sirve eso a tu gran plan de mantenerte a la sombra? Entonces, si lo hago de otra manera, ¿ya con eso basta? VIH. No pienso salir contigo. Ahora ni siquiera me dejan una forma de desahogarme. ¿Qué? ¿Quieren que me quede sin nadie? ¿Que todos me den la espalda y me quede solo para que estén felices?
Maldito bastardo, ¿cómo te atreves a pegarme? Me parece que te cansaste de vivir. ¡Ataquen! ¡Maten a estos dos perros inútiles! Si mueren, yo respondo. Hermano, déjame. Vete rápido. Te lo ruego. Vete rápido. ¡Alto! Ustedes dos son las llagas de mi tío. La escoria de los Ramírez. ¿De qué sirve que Lucía te proteja? Mientras el tío Javier lo permita, aunque los mate, nadie nos hará nada. ¡Esteban! 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 Bien golpeado. Si te atreves a quejarte, destruiré su guarida de perros. ¡Vamos! Esteban, ¿te duele? ¿Te duele? Perdón. Es mi culpa. Traeré medicina. Esteban, escúchame. Te lo ruego. No te enfrentes a la familia Ramírez, ¿sí? No pido nada más en la vida, solo que estés a salvo. Ya no tengo nada. No puedo vivir sin ti. Bien. Te lo prometo. Avancemos el plan. No hay que esperar. Mañana haré que Javier Ramírez muera. Andreita, acompáñame a la cocina a preparar pasteles para Esteban. Hacerle pasteles a Esteban. Entonces mira qué es lo que me envía. Está bien, la acompaño. Andreita, te has esforzado cuidando a Esteban estos días. Esteban es un niño que da lástima, así que espero que no lo odies. Yo debería odiarlo. Su existencia y la de su madre arruinaron mi vida. Pero al volver del sanatorio y verlo con 7 años, tan triste y maduro, no pude evitar hacerme cargo de él. Esteban es inocente. Un niño no debe pagar por los errores de los adultos. Por eso decidí traerlo a casa, para cuidarlo bien y criarlo. Pero en todos estos años, haga lo que haga, no he logrado llegar a su corazón. Andreita, a mi edad solo tengo 2 deseos. El primero es descubrir la verdad de lo que pasó. El segundo
es ver a Esteban comer bien todos los días y verlo sonreír sinceramente, aunque sea solo una vez. La mirada y la aura no mienten. ¿En serio doña Celeste envenenaría a Esteban? Años pasan y se lloran más. Vamos, sigamos haciendo los pasteles. Andreita, dame esa cuchara con forma de leoncito. Señora, ¿esto es? Es un juego de cubiertos que hice especialmente para Esteban. Señora, ¿siempre lo prueba usted primero antes de servirlo? No cocino muy bien. Si no lo pruebo, ¿cómo le daría esto a un niño? Leí un reporte de que ciertos productos cerámicos ilegales podrían tener exceso de metales pesados, causando intoxicación crónica con el uso prolongado. ¿Y el veneno del pastel, acaso podría ser? Gracias, Andreita. Es mi deber. Señorita, esta cuchara tiene impurezas no deseadas. Y no son impurezas comunes, es una mineral con cromo. ¿Cromo? ¿Que causa intoxicación crónica con el uso prolongado? Exacto. Este veneno no causa reacciones de repente. Pero al consumirlo por mucho tiempo, causa fatiga, pérdida de apetito, daños renales graves y aumenta el riesgo de cáncer. Estos síntomas coinciden con los de Esteban. Parece que alguien ocultó el veneno en esta porcelana. Si doña Celeste lo prueba siempre, entonces ella también tendrá veneno en su cuerpo. Doctor Jiménez, Haga un análisis de sangre a doña Celeste y verifique si hay un exceso de cromo. Por favor, no le diga esto a nadie por ahora. Cuando salgan los resultados, avíseme de inmediato. Está bien. Debo decirle esto a Esteban rápido. Tal vez esto lo haga dejar de cometer errores. Señor Esteban, qué sorpresa. ¿No le alcanzan los millones de los Ramírez y viene a este agujero de ratas? 16 millones de euros. Lo necesito esta noche. ¿16 millones de euros valen la pena que el señor Esteban pida en persona? Ah, lo olvidé. Solo eres un bastardo. ¿No eres menos que un perro guardián en la familia Ramírez? Un perro tiene su collar y sus sobras. ¿Y él qué tiene, eh? Así es. Tu precio. Directo. Me encanta este tipo de cliente. Pero a otros les cobro 3 puntos de interés. Y a ti, 10 puntos. Paga 32 millones de euros en medio mes. Aquí tenemos una regla. El cliente debe llevar la marca
marca de la Hacienda Serpiente como garantía. Empiecen, no pierdan tiempo. ¡Háganlo! Ah. La clave, 6 ochos. Esteban Ramírez, un placer. Pero recuerda, en medio mes, capital más intereses, 32 millones de euros. Si falta un solo centavo, esto aparecerá en el correo de los Ramírez. Especialmente para tu querido hermano. Con la humillación de esta noche, arrastraré a todos al infierno. Doctor Jiménez. Los resultados ya salieron. En la sangre de Doña Celeste sí se detectó cromo. Es poca cantidad, pero su acumulación ya causó efectos graves. Por eso Doña Celeste no puede ser la culpable. ¿Quién será? ¿Quieren lastimar a Doña Celeste o usarla para deshacerse de Esteban? Doctor Jiménez, no hable de esto por ahora. Y por favor, recete un tratamiento para purificar y reponer su salud. Claro, de acuerdo. Gracias. ¿Aló? El número marcado está apagado. Intente más tarde. No está y no me contesta. ¿Cómo podré encontrarlo? Buscando a Mateo. Hay diferencia de clase. Te pasaste, maldita. No, Gabriel seguro pensará que me acerco a Mateo. Pero si tardo una noche más, Esteban pasará otra en la oscuridad. Mejor me malentiendan. Lo que importa es lo de ahora. Señor Mateo, disculpe. ¿Sabe dónde está Esteban? Doña Celeste hizo pasteles y le pedí que los llevara. ¡Celeste! Sabía que don Javier reservaría este espectáculo de fuegos artificiales en Terraza Aurora para ti. Todos saben que amas la rosa verde escocesa. Y solo para el escenario usaron 30,000. Es muy romántico. Sí, de verdad que nos damos el gusto. Gracias a Celeste. Ustedes sí que son muy formales. La familia Ramírez estará toda allí. Así que nos vemos luego. Sí, bien, hasta luego. Toda la familia Ramírez asistirá. Y justo Esteban desapareció toda la noche. ¿Acaso este espectáculo es obra de Esteban? No, no puede ser. Andreita, ¿qué haces aquí? Doña Celeste. Tengo un favor que pedirle. ¿Podría no ir al espectáculo de fuegos artificiales de esta noche? ¿Por qué? Porque... Niñera Andrea. Esteban, ¿volviste? ¿Por qué tienes tan mala cara? ¿Tienes hambre? Le pediré a la cocina que... No hace falta. Vine a buscarla. Ahora quiero que me atienda. Quiero que vaya inmediatamente a prepararme un tazón de fideos. ¿No me negará la libertad a doña Celeste?
Esteban, Andreita también ha estado ocupada todo el día. Doña Celeste, no estoy cansada. Justo no puedo dormir esta noche. Le prepararé los fideos a Esteban. Será rápido. Bien. Gracias por tu esfuerzo. ¿Por qué la detuviste para que no fuera a la terraza Aurora? ¿Acaso sabes algo? ¿Acaso fuiste tú quien lo planeó? Quieres aprovechar la fiesta de fuegos artificiales de esta noche para hacerles daño, ¿verdad? ¿Y eso qué? ¿Acaso no es lo correcto? Esteban, te equivocas. Doña Celeste no fue quien envenenó. Fue otra persona. Y ella misma fue envenenada. Esteban, la verdad. Andrea, ¿tienes que defenderlos? Mejor así. Así no tendré ningún reparo. Andrea, ya no tengo a nadie más. Puedes no elegirme, pero por favor, no te pongas de su lado. ¿Qué quieres? Puedo darte lo que sea. ¿Quieres dinero? Al terminar te daré la mitad de la segunda rama familiar. Si lo quieres ahora, puedo pedir un préstamo. Andrea, solo asiente y acéptalo, ¿sí? Prométeme que no te meterás en esto. Esteban, ¿qué estás esperando? ¿Cómo podría alguien elegirte? Quédate aquí hasta mañana. No intentes salir. Si te atreves a decir ni una palabra, prepárate para recoger el cadáver de tu hermana. ¡Esteban! 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 ¡Abre la puerta! Parece que este es un karaoke totalmente cerrado. Por más que grite, afuera no se oye nada. Esteban está decidido a no dejarme intervenir esta noche. Si te atreves a decir una palabra, prepárate para recoger el cadáver de tu hermana. Por mi hermana, creo que debería quedarme aquí, quieta. Pero doña Ramírez y la señorita Lucía me tratan tan bien. Y el señorito Ignacio siempre piensa en mí. Y el pequeño Joaquín es tan pequeño y tan bueno. La bondad, el respeto y el cuidado de los Ramírez nunca los había experimentado. Podrían morir todos en ese lugar. No. Tal vez haya una forma de proteger a mi hermana y evitar todo esto. Lo peor que puede pasar es que Esteban me odie. Si tienes algún problema, tienes que llamarme, te lo ruego. Joaquín. Ay, qué bueno. ¿Por qué se apagó justo ahora? Señorito Ramírez, sobre el caso del año 2014. Busca este número. Señor Sebastián, es el número de Andrea López. ¿Qué pasa si Andreita corre peligro?
podría redirigir mis llamadas de emergencia a tu número. Así, si Andreita me llama y no contesto, se te marcará a ti. Revisen las cámaras. Busquen dónde está. Señor Sebastián, Esteban la llegó al anexo. Esteban salió solo. Ella sigue ahí. Lleva a los hombres. ¡Vamos! No. Debo calmarme. Debo pensar en algo rápido. Pero esto no sirve para forzar la cerradura, ni para romper la pared. Ya sé, el fuego. Pero no tengo encendedor. ¿Cómo prendo fuego? Esto es todo lo útil que hay en la habitación. ¿De verdad no hay ninguna solución? ¿Será esto? Esteban, ya me encargué de Ignacio. Desde ahora no volverá a pisar el anexo. Esta noche habrá un gran espectáculo de fuegos artificiales en Terraza Aurora. Reservé el mejor lugar, te llevaré. Sí, papá. Para el espectáculo de fuegos artificiales en Terraza Aurora, preparé una estatua de Buda de Feladón para tu madre, recién horneada. Ven a la Residencia Verde enseguida, para transportarla. Solo confío en ti para esto. Sí, papá. Esteban, papá me pidió que haga algo. Primero te llevaré a la Residencia Verde. Voy a estacionar lejos. Espera en el auto. Saldré rápido.
¿Quién te dijo que trajeras a esta escoria a este lugar? Padre. Quítate. Baja de una vez. Abre bien los ojos y míralo bien. Mira dónde estás. Cada centímetro de tierra y cada hoja aquí son 10.000 veces más limpios que tu vida miserable. Tu existencia es la prueba de la maldad de tu madre. Es el mayor error de mi amor con Celeste. No deberías estar vivo. ¡Muérete! ¡Muérete! Esteban, papá se equivoca. Tú no eres el culpable. Fueron los adultos. Tampoco eres tú quien está sucio. Son los que no distinguen el bien del mal. Mateo, eres un desgraciado. Dices que todo es mi culpa. Lárgate. Llévate a este sucio y desaparece de una vez. Vamos, Esteban. Papá, me voy. Lárgate. Que tus insultos sean más sucios, que tu odio sea más total, para merecer la gran destrucción de esta noche. Hermano, si alguien quisiera lastimarlo, ¿qué harías? Esteban, sé que lo odias. Le pido disculpas por lo que te hizo, y haré todo lo posible por compensarte. Pero te pido que me escuches. No te destruyas a ti mismo en busca de venganza. Padre tal vez necesite terapia. Ya contacté a un experto del extranjero. Todo saldrá bien. Hermano, no vayas esta noche. De todas formas, siempre eliges a ellos en estos casos. Así que al final no soy nada comparado con ellos, ¿verdad? Esteban, hazme caso. Confía en que yo me encargo de padre. A lo mucho tardo 1 hora y luego vengo por ti. ¿Qué te pasó, Esteban? ¿Estás herido? ¿Cómo te pasó? Solo jugando. Nadie le hace caso, ¿verdad? Te llevo al hospital. Hermano, ¿te quedarás aquí hoy? Sí, no iré a ningún lado esta noche. Me quedo aquí contigo. Después de esta noche, seremos enemigos a muerte. Pero ¿qué importa? Ya estoy en el infierno. ¿Qué me importa un enemigo más? Tanto tiempo y nadie viene. Si hoy estuviera Esteban aquí, quemado vivo, nadie lo sabría. Debo pensar rápido. En cómo hacer que el fuego crezca para que los demás se den cuenta. Señor Sebastián. ¿Por qué te encerraron aquí? Señor Sebastián, esta noche Esteban usará el espectáculo de fuegos artificiales para atacar a la familia Ramírez. Por favor, deténgalo de inmediato. ¿Qué dijiste? ¡Ay, no veo la hora! No se conecta. Ya es muy tarde y los teléfonos de Esteban y Andreita siguen apagados. ¿Qué está pasando? Doña Celeste, cálmese. Tal vez Esteban y la señorita López se fueron primero
La acompaño. Bien. Sebastián, por favor, créame. Se nos acaba el tiempo. Envíen a alguien a tomar el control de la seguridad de la terraza. Eviten que haya víctimas. Sobre los Ramírez, como la tía Celeste está enferma, mejor no le digamos que fue obra de Esteban. Bien, haré todo lo posible para detenerlos. Sebastián, tengo un favor que pedirle. Tengo un favor que pedir. Temo que si Esteban sabe que arruiné sus planes, se vengará de mi hermana. ¿Podría ayudarme a llevar a mi hermana a un lugar seguro? Sí. Gracias, señor Sebastián. Señorita López, ¿la cicatriz en su brazo es de ahora? Ah, no. Es de una quemadura de frío en un accidente de niña. Estoy bien. Gracias por preocuparse. Avances del caso de la Nevada S 2014. Investiga su historial, especialmente lo que pasó en todo el 2014. Sí. Con la ayuda del señor Sebastián, mi hermana estará a salvo. Ya es hora. Vamos. Bien. Vamos. ¿Qué pasa? Viene muy asustada. Todos, por favor, no vayan a la terraza Aurora esta noche. Andreita, ¿por qué? ¿Cómo te pasó esto? Andreita, ¿qué te pasó? Me encerré sin querer en el karaoke del anexo. Encendí fuego y activé la alarma para salir. ¿Cómo pasó esto? Señorita Lucía, por favor, no vaya a la terraza Aurora esta noche. Cuando salí del fuego, temí. Temí que no los volvería a ver. Quiero estar más tiempo con ustedes. Quiero estar más tiempo con ustedes. Pero este espectáculo es muy raro. Andreita. También quiero pasar más tiempo contigo. No iré. Es solo un espectáculo. No es más importante que Andreita. Lucía tiene razón. Si así lo deseas, nos quedaremos contigo. Andreita, yo también me quedo. También me quedaré con Andrea. Todos estaremos contigo. Gracias, gracias. Gracias a todos. Llama al doctor Jiménez. Hermano. ¿Qué hora es? Son las 7:30. Quiero un tazón de sopa de arroz. Bien, te lo compraré ahora mismo. ¿Qué pasó? Toda la familia Ramírez canceló su asistencia. Sebastián Ramírez tomó el control de la seguridad en la terraza Aurora. Nuestra gente fue excluida. Andrea, al final elegiste a ellos. Destruyan todas las pistas y activen el plan B. Entendido. No iré. Bien. Lo que tú digas. Celeste, incluso sin esos fuegos artificiales, mi amor por ti no cambiaría. Te entregaré mis flores, símbolo de nuestro amor, y mis sentimientos, directamente en tus manos.
Suave. ¿Aló? ¿Quién habla? Es doña Celeste. Javier Ramírez tuvo un grave accidente de auto. Su estado es crítico. Venga al hospital de inmediato. Señora, señora. Esteban, ¿por fin lo hizo? ¡Mamá! Mateo, tu padre... Tranquila, mamá. Estoy aquí. Papá saldrá bien. Enfermera, ¿cómo está mi padre? El paciente sigue sangrando mucho. Y falta sangre tipo A. ¿Quién es tipo A? Yo lo soy. Tome la mía. Sígame, por favor. ¿Por qué no mueres ya? Si no mueres, yo seré el que muera. En ese caso, los llevaré a todos a la tumba conmigo. Enfermera, siga sacando. Señorito Mateo, de verdad no puede más. Suéltela, señorito Mateo. Aunque saque más, su sangre no bastará. Si usted se desmaya, ¿qué hará doña Celeste? Gracias, Andrea. Fui impulsivo. Despacio. Mi hermano sufrió tanto y perdió tanta sangre. Le devolveré todo. Así, ¿estaremos sufriendo juntos? La cirugía ha terminado, pero su estado aún no es muy bueno. Necesitará ser monitoreado en la UCI por las próximas 2 semanas. El paciente saldrá en un momento, familia. Prepárense. Además, mantengan la calma para no estresarlo. Vaya. ¿Cómo te atreves a venir? Vine a ver al tío Javier. ¿Está bien? Ay, seguro que esto tiene que ver con Esteban. Seguro fue él quien lastimó al tío. Esta vez no deben dejarlo impune. Basta ya. Cuñada, lo que pasó ya pasó. No sirve de nada decir más. Hay que seguir adelante. Hoy, además de verlos, vine a aconsejarles que resuelvan pronto los bienes de Javier. Primo mayor, ¿qué significa esto? Confío en Javier. Estará bien. Aunque le pase algo, Mateo y Esteban están aquí. Ellos son los herederos. Mira, cuñada menor, sé que no tienes la mente clara. Esteban es un bastardo. ¿Cómo va a heredar la fortuna de los Ramírez? Aunque se la den todo a Mateo, al final, él es muy compasivo. Yo diría que es mejor que entreguen la fortuna a don Ramírez, para estar seguros. Si se la devuelven a don Ramírez, ¿no significa que también se llevarán una parte? Siempre que aparece la familia de Esteban, es por Esteban. ¿Acaso quieren usar a Esteban contra la segunda rama? ¿Y si estuvieron involucrados en lo del pasado? Tío Mayor Ramírez, no se moleste con esto.
Con mi padre ya me encargo yo, no se preocupe. Mateo, no seas un malagradecido. Si mi abuelo no hubiera sido compasivo, ¿tu abuelo estaría en ese puesto? Solo quieren quedarse con toda la fortuna y darle a ese bastardo de Esteban, ni lo sueñes. Aló, don Alejandro. ¡Ay, soy yo! El tío Javier tuvo un accidente. Está moribundo. Vuelva rápido a tomar el control. La familia está en caos. Ah, bien. Mateo, no me culpes por ser tan cruel. La culpa es tuya por no poder cuidar la fortuna y por proteger a ese desastre. Si don Alejandro regresa, descubrirá lo que hizo Esteban. Y es probable que él haga algo más extremo antes de eso. No puedo esperar más. Debo decirle la verdad al señorito Mateo. Tal vez juntos podamos evitar que Esteban siga en el mal camino. Señorito Mateo, tengo algo que decirle. Esteban organizó los fuegos artificiales en la terraza Aurora. Quería que los Ramírez fueran para causar un accidente y vengarse de todos. Pero el plan falló. Así que es muy probable que él causara el accidente de su padre. Hermano, ¿qué haría si alguien quisiera lastimarlo? Así que en ese momento ya estabas listo. Cuando don Alejandro regrese, seguro atacará a Esteban. Temo que en ese tiempo cometa más errores. Así que espero que pueda detenerlo. Iré a buscarlo ahora mismo. Señorito Mateo, ¿qué hará cuando lo encuentre? ¿Llamará a la policía para que lo juzguen? No, es mi hermano. No dejaré que siga cayendo en la oscuridad. Andrea, gracias por decírmelo hoy. Deberías ir a descansar. Déjame lo demás. El señorito Mateo no eligió culpar ni vengarse, sino perdonar sin reservas. El número marcado no está disponible. Intente más tarde. Tío Víctor, ayúdame a buscar a Esteban. En todos los hoteles y bares de la ciudad. Bien. Esteban, ¿dónde estás? Tranquilo, te acompañaré a pedir perdón a nuestro abuelo y a nuestro padre. Incluso si terminamos en prisión, te acompañaré. Esteban, el abuelo vuelve mañana. Antes de que baje del avión iremos a la abogada. A transferirte todos mis bienes. Esteban, no cometas más errores. Después de esto, serán verdaderos enemigos.
Esteban toma un dulce. Recuerda, pase lo que pase, siempre habrá cosas dulces en el mundo y siempre tendrás a tu hermano. Esteban, no lo mereces. Quieres dañar a su familia. Eres un asesino, un mentiroso, una basura, que hasta a ti mismo te asquea. Todo esto me lo dio mi hermano. Todo esto me lo dio mi hermano. Ya no queda nada. Ya no queda nada. Ya no tengo salida. Cuando termine todo esto, te devolveré mi vida. Mateo, ven. Aquí estoy, abuelo. He recuperado todos los bienes a nombre de tu padre y los administraré. ¿Tienes alguna objeción? Abuelo, haz lo que quieras con ellos. Lo importante es que estés bien, y la familia también. En cuanto a Esteban, mis ahorros y la herencia de la familia bastarán para que viva tranquilo el resto de su vida. Además, avísale a todos mañana a las 9 en el salón familiar para decidir qué hacer con el error de Esteban y rezar por Javier. Sí. ¿Unirme? ¿Rezar por él? Convertiré esta gran oración en una gran destrucción. 4-2. ¡Uy! Es más grande que la mía. Paga. Vaya, mire quién entró. ¿No es el perdedor de la familia Ramírez? ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿Cómo vas a pagar esos 32 millones de euros?
Ven. Puedes matarme. Solo soy basura. ¿No temes morir? Ah, entonces iré con tu querido hermano. Adelante. Vayan y muestren lo más patético de mí. A ver si me importa. No solo no me pagarán ni un centavo, sino que enviaré a Sebastián Ramírez la red de transacciones y las sociedades fantasma para blanquear dinero. ¿Cuánto cree que tardará Sebastián Ramírez en destruir el Banco Serpiente? ¿Un día? ¿O una hora? Bien, muy bien. La familia Ramírez sí que tiene talentos. Dime, ¿qué quieres? Quiero 100 millones de euros y un auto que explote. O te pago el dinero al terminar. O nos hundimos juntos. Bien, acepto. Esteban Ramírez, espero ver tu nuevo desempeño. Llévenle a alguien a Suiza. Su precio, transfiero ahora. Como este error que soy. Es lo único que puedo hacer por mi madre. Esteban, ¿dónde estás? Abuelo ya regresó. No importa si no me ves. Vete ya. Si necesitas ayuda, avísame. En este momento, ¿por qué aún me defiendes? Mateo. ¿Por qué eres tan inocente como un tonto? Y yo siempre parezco un ratón de alcantarilla a tu lado. Si pudiera morir en esa nieve pura y blanca sin límites, en la próxima vida, ¿tendría una pequeña posibilidad de ser alguien limpio? Señorito Mateo. No encuentro a Esteban por la ciudad y no responde. ¿De verdad planea un error aún peor o cometerá una locura? Señorito Mateo, cálmese. Aunque planee hacer una locura, primero cuidará de su madre. Tal vez lo encontremos en la colina. Bien, vamos ahora mismo. Sí. Esteban, escuché que atacaste a don Javier. ¿Es verdad? Dime, ¿es verdad? ¿Y qué? ¿Acaso no debería? ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿De qué sirve atacarlos? Los Ramírez son muy poderosos. No te dejarán en paz. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mamá, escúchame. Hay un auto afuera, sube a él. Te llevarán a Suiza y yo te seguiré. ¿Suiza? No, Esteban, aunque vayamos allá, los Ramírez nos encontrarán.
No, si nos vamos, ¿qué harás tú solo? ¿Cómo vivirás? No sabes hacer nada. Aquí hay decenas de millones de euros. Alcanzan para toda la vida. ¿Decenas de millones? ¿De dónde sacaste este dinero? Dímelo. No hagas locuras. Los Ramírez no nos perdonarán, ni a mí. Mamá. Escúchame, ¿entiendes? Bien, te haré caso. Dime, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿sí? Hazme sentir tranquila. Te lo ruego, ¿sí? Eres mi único hijo. ¿Qué vas a hacer? Dime para estar tranquila. La madre de Esteban parece preocupada, pero de verdad teme verse involucrada. ¿De verdad es inocente en ese asunto del pasado? Mamá. Mamá, mañana irán al templo los Ramírez. Iré a rendirles un homenaje. Después de todo, tengo sangre Ramírez. Al hacerlo ya no seré uno de ellos. Vamos a Suiza juntos. Haremos un nuevo comienzo. Bien, ya debes irte. No dejaré que haga una locura. Señorito Mateo, cálmese. Aunque salga a detenerlo ahora, mientras sienta odio, nunca lo entenderá. Solo pagando el precio real podrá reflexionar. Además, debemos averiguar qué pasó en el pasado para terminar con todo esto. ¿Te refieres al asunto de mi padre? Sí, exacto, ese asunto. Tal vez ya tengo una pista. Pero lo que sigue es algo complejo. Necesito que me ayudes a organizarlo. Haré lo que sea para que Esteban no cometa más errores. Sí. Señor Mateo, hoy hay ceremonia. ¿De verdad no irá? Tengo otros planes. Esteban, aunque no tengas el apoyo de papá, ni la gloria familiar, ni el entendimiento de los demás, ni nada, tu hermano siempre estará aquí. Espero que todo esto termine bien. Nieve en junio. Dios mío, por fin te apiadas de mí. ¿Debería ver a mi hermano por última vez?
Tal vez si lo veo no querré irme. Soy un hombre que se muere. ¿Para qué le traigo mala suerte? Espero que en la próxima vida sea un copo de nieve pura y caiga limpiamente sobre el hombro de mi hermano. Todo esto debe terminar. Vaya, ahí viene Esteban. Vaya, ya llegó Esteban. Al fin decides salir. ¿Ya no te esconderás como cobarde? Esteban, perdón. No me culpes. Lo hice por tu bien. No quería que te equivocaras más. Lo que hiciste, aunque no lo dijera, no iba a pasar desapercibido para los Ramírez. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué, sorprendida? La verdad, tu supuesta madre solo piensa en que la estás perjudicando. Temiendo que fueras preso y los Ramírez la castigaran, vino a buscarnos y nos contó todos tus planes, sin omitir nada. ¿Crees que voy a creerte? Entonces te lo demostraré yo mismo. Graciela, ¿tú y Esteban conspiraron juntos para perjudicar a los Ramírez? ¿Sabes cuántos años de prisión le darán por instalar bombas? No fui yo. Siempre quise educarlo bien. Fue él. Él mismo se volvió así. Esteban, arrodíllate y ruega. Tal vez así salves tu vida. No quiero ir a prisión. Te dediqué mi vida. ¿Y de verdad me dejarás ir a prisión? Tú. Diles que yo no sabía nada. Que lo hiciste todo tú. Así que solo me ves como un peón para mantener tu lujosa vida. Con razón siempre parecías, cuando ya casi me mataban, porque nunca quisiste protegerme. Y ahora me traicionas, solo por miedo a que yo te involucre. Cierto, hace 23 años, con la ayuda de mi padre, entró al cuarto de Javier. Y una vez adentro, se puso la ropa de Celeste. Deberías terminar como tu despreciable madre, pudriéndote en el monte. Tu existencia es la prueba de la vileza de tu madre. Mancha, vergüenza y gusano del alcantarillado de los Ramírez. ¿Mereces el apellido Ramírez? ¿Por qué no te mueres ya? Muérete, bastardo. Ay, Esteban. Sí que eres un bastardo. Dicen que pediste dinero a un banco clandestino. ¿Sabes lo que dicen de nosotros afuera? Dicen que el tercer señorito Ramírez se despiste por dinero para ser un perro. En 100 años de los Ramírez hubo hijos rebeldes y vagos, pero nunca un desechable como tú. ¡Péguenle! Mejor morir así. Solo que no pude ver a mi hermano por última vez. Ni irme limpio.
La verdad del pasado ya está clara. Es hora de dar el siguiente paso. Olvidé decírtelo, Celeste. Nunca te drogó. Mi padre puso el veneno en la cerámica que le pidió. Su bondad contigo estos años fue real. Lástima que ya no podrás sentirla. Llévenselo. Malas noticias. Don Javier falleció. Doña Celeste se suicidó en Residencia Verde. Y el señorito Mateo está atrapado ahí. Madre, hermano. Desde ahora, eres mi hijo. ¡Rápido! ¡Tras él! ¡Tras él! Mateo, Mateo, hermano Mateo. Esteban, perdón. Tu hermano no pudo proteger a esta familia, ni a ti. Mateo, Mateo. Llévenselo al monte y vigílenlo de cerca. ¡Rápido, rápido! Esteban. Mi Esteban. Hermano, madre. Hermano, madre, vengo a estar con ustedes. Esteban. ¿Por qué no me dejas morir? Si mueres, ¿quién ayudará a Doña Celeste con lo que dejó inconcluso? Mateo Ramírez ofreció su vida para que tú vivieras. ¿Ahora vas a decepcionarlo con tu caída y tu muerte? Ven conmigo a un lugar. Nieve en junio. ¿Por qué me trajiste aquí? La mayor ilusión de Doña Celeste era crear un jardín de infantes para adultos, para que los adultos agotados jueguen y se diviertan como niños, y sean niños grandes por un día sin tener que ser maduros. Y el motivo por el que quería crear este jardín era precisamente por ti. No llores. Tu hermano está aquí. Hermano, ¿siempre estarás aquí? Mi hermano siempre estará aquí.
No, tu hermano siempre estará aquí. Esteban. Lo sé, sé todo. Esteban es inocente. Quiero darle una última mano, pero necesito que mis padres cooperen. Quiero darle una última mano. ¿Cómo puede ser mi hermano? ¿Qué? ¿Ya no me reconoces? ¿Es un sueño? ¿O me estoy muriendo? Tonto. Te dije que siempre estaré contigo. Hermano, ¿de verdad sigues vivo? No solo tu hermano, todos estamos aquí. Fue idea de Andreita. Doña Celeste, lo que pasó fue obra del padre de Esteban, quien ordenó a su madre biológica hacerlo. Temía que al descubrir la verdad sobre tu madre biológica, no lo soportaras y hicieras algo peor. Por eso no te lo dije. En realidad tienes muchas cosas. El apoyo de tu hermano. El amor de tu madre adoptiva. Pero cuando tenemos muchas cosas, no lo apreciamos. Solo lo valoramos al perderlo todo. Mateo, eres un desgraciado. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste engañar a tu propio hermano? ¿No sabes que pensé que estabas muerto? Pensé que ya no tendría hermano. Esteban, tu hermano está aquí. Siempre ha estado aquí. Y nunca más te dejaré. Mamá, es culpa de mi madre biológica. Nuestra existencia los separó 23 años. Puedo aprender a comportarme bien mientras estén vivos y se queden a mi lado. No te culpo. No es tu culpa. Tú también estabas a oscuras. El mayor deseo de mamá es que estemos reunidos y vivamos bien juntos. Si te sientes mal o tienes algo en mente, ven con mamá. No te escondas a solas cargando con todo el dolor. ¿De acuerdo? Sí. Haré lo que diga mamá. Esteban. Dímelo todo. Te escucharé. Ábrelo. Fui yo quien te falló antes. Desde ahora comamos juntos en la casa principal.
Bien, vamos a casa. Pedí que preparen tu comida favorita. Bien. Vamos, vamos. ¿Cómo se siente ser amado por la familia? También tengo una hermana. Quiero que me mima. Andrea, esta noche te unes a nuestra cena familiar. Ven, Andreita. Ven, Andrea. Sin ti no estaríamos reunidos. Gracias, Gabriel. Gracias, doña Celeste. Venga, papá. A comer, a comer. Vamos, coman. Coman. Toma, come más. Esteban, al fin puedes comer tranquilo. Andrea, brindo con té por ti. Sin ti no seríamos quienes somos hoy. Sí, de verdad debemos brindar. No pensé que yo, que he estudiado toda la vida, al final un niño me enseñara qué es el verdadero amor. Andrea, también debo agradecerte, pero más bien debo disculparme. Te traté muy mal antes. Vamos, brindemos por Andreita. Don Javier, doña Celeste, Mateo y Esteban, no sean tan amables. Es un honor poder ayudarlos. La verdad, de estos años he querido buscar a mi último discípulo para ayudarme a escribir libros y restaurar artefactos. Aunque no tengas muchos estudios, tu sensatez y comprensión de la filosofía no son inferiores a las de alguien que ha estudiado toda la vida. ¿Me concederías el honor de ser mi discípula? Sé que quieres volver al campo a cuidar a tu hermana. Puedo enviarte los libros y materiales. Así puedes investigar desde allí. Don Javier, si no me encuentra torpe, acepto. Ven, Andreita, siéntate. Pensé en muchas formas de retribuirte. Temí que no aceptaras dinero, y si te ayudaba en el campo, temía que dejaras de hablarme. Por eso, hoy, ante todos, te haré mi hija adoptiva. Si quieres quedarte conmigo, podemos hablar de escrituras y filosofía. Es lo que siempre he soñado. Ah, cierto, cuando tu hermana se recupere, puedes traerla a vivir conmigo. Gracias por su amabilidad, doña Celeste. Pero soy la niñera de la señorita Lucía, y por las reglas no puedo aceptar. El contrato de niñera lo resolveré con mi cuñada. El estado de tu hermana es algo grave. Pero no es imposible. En mi último viaje encontré hierbas raras. Y si la cuido yo mismo, tranquila. En menos de 6 meses mejorará. Muchas gracias, don Salvador. Y gracias, doña Celeste. De nada, yo debería agradecerte. Hermana, pronto te curarás.
Avance sobre Andrea. Acabo de enterarme. Los documentos van en camino. Llegarán mañana por la tarde. Cuñada, vine hoy para hablarte. ¿Podríamos dejar a Andreita en la segunda rama? Quiero adoptarla. Lo acordado es que solo se prestaba. Ahora que el asunto de la segunda rama se resolvió, ya deben devolverla. Mi Gabriel Ramírez, al fin abriste los ojos. Hermano, no hace falta. Me quedaré en casa de los Jiménez. Que Andreita se quede en el segundo piso y cuide a la tía Celeste y a Mateo. De los asuntos de adultos no te incumben. Tío Javier, tía Celeste, si necesitan ayuda, esta noche pediré contratar a los mejores nutricionistas y enfermeros del mundo. Elijan a gusto. ¿O acaso la tomaron prestada y no planean devolverla? ¿Cómo le hablas a tu tía Celeste? Celeste quiere a Andrea, y yo la ayudaré a que se quede en la segunda rama. Además, Lucía ya aceptó. ¿Con qué derecho te opones? Don Javier, el señor Gabriel fue quien la contrató. Él también firmó el contrato con Andrea. El contrato dice que Andrea debe obedecer a la familia principal. Gabriel Ramírez, ¿qué intentas decir? Por fin Celeste le agrada a una niñera. ¿Y quieres intervenir? ¿Y te atreves a usar el contrato contra mí? Bien, no voy a pelear con un niño. Que tu padre venga a hablar conmigo. Tío Javier, solo me guío por el contrato. Mañana te presentas en el cuarto de Lucía. Hermano, no tienes que ser tan estricto. No necesito a Andrea. Si no la necesitas, mañana te presentas en la habitación del tercer piso. Al fin el señor Gabriel trasladó a Andrea al tercer piso. Ya te di la orden. Mañana a las 8. Te veré en el tercer piso. Ya está. Don Javier, doña Celeste. Sí firmé el contrato con el señor Gabriel. Y cumpliré mis deberes hasta que termine. Mañana me presentaré en el tercer piso. No quiero que su familia tenga problemas por una simple niñera como yo. Andreita, si es por el contrato, no te preocupes, yo lo resolveré. Tranquila, doña Celeste. Aunque vaya al tercer piso, seguiré cuidándola, organizaré mi tiempo. Tampoco se preocupen porque me canse, es mi deber. Si necesitan algo, envíenme un mensaje en cualquier momento. Haré todo lo posible por cualquiera de ustedes. Entonces quedamos así. Ya es tarde. Buenas noches a todos. Hola. Me trajeron al tercer piso hoy. ¿Hay algo que pueda hacer? Gabriel Ramírez organizará tu trabajo en persona. ¿Qué hacías? Gabriel Ramírez veía el horario de trabajo. Hola. De 8 a 9.m, segundo piso. Observar y guiar las relaciones familiares. A las 7:30.m, venga a mi despacho a organizar documentos. Desde hoy. Gabriel Ramírez nunca nos deja acercarnos a su despacho. Y que le deje organizar sus documentos. Es media hora antes del segundo piso. ¿No habrá un choque? ¿Qué? ¿La segunda rama familiar te preocupa tanto? No, solo temo un choque de horarios. Si hay choque, lo ajustamos. Tu tiempo depende de mí. ¿Por qué estás nerviosa? Gabriel Ramírez. Señor Gabriel. No vi nada, pueden seguir.
¿Qué pasa? No te equivoques, no pasó nada con el señor Gabriel. Él solo estaba revisando mi horario de trabajo. Señor Gabriel, hay una videoconferencia de última hora en 5 minutos. Bien. Me retiro entonces. Busca todos los archivos de los últimos 5 años, que ella los organice. ¿5 años? Será un montón. Señor Gabriel. Que los lleve a la biblioteca antes de las 6 de esta noche. Recuerda que no llegue tarde. Andrea, llegaron tus días de sufrimiento. Señor Sebastián, aquí tiene los detalles de Andrea. Según estos, nació y creció en Villa Esperanza, y no se fue hasta los 14. También es de Villa Esperanza.